A mi hermana le dieron $10,000 para el pago inicial de una casa. A mí me dijeron, quizás intenta alquilar. Sonreí y me fui. No les dije cuándo compré mi primera propiedad. Ni la segunda. Ni la quinta. Entonces, mi mamá buscó mi nombre en Google y de repente. La parte más difícil es sonreír mientras te borran. He practicado esta sonrisa durante 20 años. Sonreí cuando le compraron a mi hermana Valentina un coche nuevo para su 16º cumpleaños y yo recibí una tarjeta de regalo de unos grandes almacenes. Y sonreí anoche en la cena. Era un martes. Mi madre deslizó un sobre blanco y liso por la mesa. $10,000, cariño, le dijo a Valentina. Un detallito para la casa nueva. Vi a mi hermana abrirlo. Sentí esa vieja y familiar frialdad extenderse por mi pecho. Entonces mi padre se volvió hacia mí con el tenedor a medio camino de su boca. ¿Sigues administrando esos pequeños apartamentos, Sofía?, preguntó. No estaba siendo cruel. Simplemente estaba ciego. Quizás deberías intentar conseguir uno más bonito para ti pronto. Estoy buscándome en ti. Solo sonreí y asentí. Mi voz era firme, pero debajo de la mesa, mis manos estaban apretadas con fuerza. Todavía estaban doloridas de firmar mi nombre una y otra vez durante 2 horas esa tarde. Ellos veían a su hija tranquila, constante y segura. No tenían ni idea de que acababa de vaciar todos los ahorros de mi vida. Aposté todo lo que tenía en un solo trozo de papel y encendí una cerilla que no verían hasta que el fuego fuera demasiado grande para ignorarlo. Ser la hija ignorada no sucede de repente. No es un único evento ruidoso. Es un desvanecimiento lento. Son 1000 pequeños momentos que te enseñan a estar en silencio. Aprendes a hablar en voz baja porque tu voz solo resuena en el espacio que ellos dejan vacío. Aprendes a sonreír mientras otra persona recibe el aplauso porque tu sonrisa es el único consuelo que vas a tener. Aprendes a ser la fácil, la práctica, la que no necesita nada. Mi vida entera se construyó sobre esta lección. Yo era la hija de pelo castaño y ojos tranquilos. Mi hermana Valentina era la rubia, ruidosa y risueña. Ella era la que veían. Yo era la que se confundía con el papel tapiz. Cuando tenía 12 años, pasé 3 meses en un proyecto para la Feria de Ciencias. Era una maqueta de una ciudad construida desde cero con circuitos funcionales y pequeñas farolas. Soldé cada conexión yo misma. Gasté mi paga en bombillas diminutas y alambre. La construí sola en el sótano. Cuando gané el primer lugar de todo el distrito, traje la cinta azul a casa y la puse en la encimera de la cocina mientras mamá preparaba la cena. «Oh, qué bonito», cariño dijo, removiendo la salsa de espagueti. ¿Para qué es? Mi proyecto. Gané el primer lugar. Eso es genial, no se dio la vuelta. Cuando papá llegó a casa, se lo mostré. Miró la cinta, luego la caja que contenía mi proyecto. Bueno, dijo, golpeando el plástico. Al menos sabemos que eres buena con las manos. Es una habilidad útil. Buena con las manos. Eso fue lo que dijo. Como si hubiera construido una pajarera, no una pequeña red eléctrica funcional. 2 meses después, Valentina tuvo un encuentro regional de natación. Quedó cuarta en espalda. No ganó. Se clasificó. Ese fin de semana, organizaron una barbacoa para ella. Papá le compró un portátil nuevo por todo su duro trabajo. Mamá la llevó a Disneyland ese verano para celebrar su logro. La vi abrir la caja del portátil y sentí ese frío y familiar silencio instalarse en mi estómago. Fui al sótano y miré mi cinta azul. La había pegado a la pared. Parecía pequeña. Parecía estúpida. Ese fue el momento en que aprendí la verdad. Mis logros eran manualidades. Los de Valentina eran hazañas. Mi trabajo duro era útil. El suyo era talento. Este patrón nos siguió toda la vida. Cuando llegó el momento de la universidad, estudié mucho. Conseguí una beca académica completa para la universidad estatal. Estaba tan orgullosa. Pensé que esto tendrían que verlo. Esto es dinero real. Es un logro real. Lo senté y se lo conté.
Conseguí una beca completa. Lo cubre todo. Los 4 años. Mi padre asintió y pareció aliviado. Eso es práctico, Sofía dijo. Muy inteligente. Eso nos ahorra mucho dinero. Buena chica. Nos ahorra dinero. Ese era mi logro. Un año después, Valentina solicitó plaza en una escuela de arte privada en Chicago. La matrícula era de $40,000 al año. Quería estudiar diseño. Entró, pero sin beca. Escuché a mis padres tener discusiones tensas y en susurros en su dormitorio durante una semana. Luego lo anunciaron en la cena. Vamos a hacer que funcione, dijo papá, levantando un vaso de leche. Tienes que seguir tu sueño, Valentina. Te apoyaremos. Me senté allí comiendo mi pollo. Mi beca práctica no se trataba de mi sueño. Se trataba de su presupuesto. El sueño caro e impráctico de Valentina era algo por lo que se sacrificarían. Sacaron una segunda hipoteca sobre la casa para pagarle. Para su sueño. Nadie me preguntó nunca cuál era mi sueño. No creo que se les ocurriera. Yo solo era la práctica, la que era buena con las manos. Después de la universidad, conseguí un trabajo como asistente de arrendamiento en un gran complejo de apartamentos. Trabajé duro. Aprendí a manejar a los inquilinos molestos. Aprendí a gestionar presupuestos, a programar el mantenimiento y a leer un contrato de arrendamiento al derecho y al revés. En 2 años, me ascendieron a administradora de la propiedad. Tenía 24 años y dirigía un edificio de 300 unidades. Les conté sobre el ascenso. Mi madre sonrió. Oh, cariño, eso es maravilloso. ¿Tiene buenos beneficios? Papá asintió. Administradora de propiedades. Es un buen trabajo estable. La gente siempre necesita un lugar donde vivir. Un trabajo estable. Valentina, que había abandonado la escuela de arte después de 2 años, consiguió un trabajo como coordinadora de redes sociales en una boutique local. Hacía fotos de ropa y las publicaba en Instagram. Es que tiene muy buen ojo, le decía mamá a sus amigas por teléfono. Está en marketing. Es tan creativa. Así es como siempre funcionó mi vida. Sus elogios tenían un horario y mi nombre nunca estaba en él. Yo era la tramoyista que trabajaba en la oscuridad asegurándose de que las luces funcionaran. Valentina era la estrella de pie en el centro de atención y mis padres estaban en primera fila lanzando rosas. Así que cuando decidí comprar un edificio, supe en lo más profundo de mis huesos que nunca podría decírselo. Si se lo dijera, mi padre lo llamaría arriesgado. Me diría que me estaba metiendo en algo que me superaba. Mi madre preguntaría si era seguro. Encontrarían una manera de hacer mi sueño pequeño. Encontrarían una manera de hacerme pequeña. Había sido pequeña para ellos toda mi vida. Estaba harta de ser pequeña. Mi secreto no se trataba de mentirles. Se trataba de protegerme. Se trataba de construir una cosa, solo una cosa, que no pudieran tocar, no pudieran criticar y no pudieran despreciar. Iba a construirlo en silencio, y ese silencio era mi poder. Le dieron a Valentina $10,000 para sus encimeras de granito. Mi propia cuenta de ahorros se construyó a partir de 3 años de trabajo duro e invisible. No tenía su dinero. No tenía la ayuda de nadie, pero tenía disciplina. Tenía una concentración que a veces incluso me asustaba a mí misma. Mi fondo de inversión comenzó con $48. Era el cambio que sobró de mi presupuesto para la compra. Abrí una cuenta de ahorros de alto rendimiento separada y la llamé Futuro. Durante 3 años, esa cuenta fue mi religión. Las noches de ramen no eran una broma. Eran mi vida. Mientras Valentina publicaba fotos de cócteles de $15 con sus amigas, yo estaba en casa hirviendo agua. Me convertí en una experta en recortar cupones. Compraba mi ropa en tiendas de segunda mano. Mi Toyota Corolla de 2011 tenía una grieta en el parabrisas que simplemente aprendí a ignorar. Mi mejor amiga Carolina me llamaba los viernes. Vamos, Sofía. Solo una copa. Todo el mundo va a salir. No puedo, decía yo, mirando la hoja de cálculo en mi portátil. Estoy ahorrando para algo.
¿Qué? ¿Un coche nuevo? ¿Unas vacaciones? Algo así mentía. Ni siquiera a ella podía decírselo. Parecía demasiado frágil. Si lo decía en voz alta, podría romperse. Fue solitario. Hubo cientos de noches en las que solo quería rendirme. Comprar un par de zapatos nuevos, tener una cita con mi novio, Mateo, en un restaurante que no tuviera autoservicio. Mateo fue el único que estuvo cerca de entender. Era un hombre tranquilo y amable que trabajaba como profesor de ciencias en un instituto. Sabía que estaba ahorrando, pero no sabía la magnitud. Trabajas muy duro, Sofía decía, frotándome la espalda mientras yo estaba encorvada sobre mi portátil a la 1 de la mañana. ¿Qué estás leyendo siempre? Son solo cosas del trabajo, murmuraba. No eran cosas del trabajo. Era mi educación. No solo ahorraba dinero. Estudiaba. Mientras mi familia veía la televisión, yo hacía cursos en línea sobre finanzas inmobiliarias. Leía libros sobre derecho de propiedad. Aprendí sobre depreciación, amortización y rentabilidad sobre el capital. Aprendí la diferencia entre un buen negocio y un pozo sin fondo. Aprendí que la pintura descascarada asustaba a la mayoría de los compradores, pero era barato de arreglar. Aprendí que los problemas de cimientos eran un agujero negro que se tragaría todo tu dinero. Como administradora de propiedades, tenía una ventaja secreta. Conocía los costes reales. Sabía exactamente cuánto costaba un calentador de agua nuevo. Sabía lo que cobraba un fontanero por hora. Sabía que inquilinos siempre pagaban a tiempo y a cuáles tenías que perseguir. Mi padre veía mi trabajo como un callejón sin salida. Yo lo veía como una educación gratuita. Me estaban pagando por aprender a ser propietaria. Después de 3 años de vivir como un fantasma, revisé mi cuenta futuro. Mis ojos se nublaron. Decía $22,450. Lo había logrado. Fue entonces cuando comenzó la búsqueda. Pasaba todas las noches en sitios de bienes raíces. No buscaba un hogar. No buscaba encimeras de granito ni vestidores. Buscaba números que funcionaran. El dúplex de la calle del Pino apareció un martes. Era feo. Las fotos del anuncio eran oscuras y borrosas. La descripción era una sola frase: 2 unidades, necesitan cariño. Por eso era tan barato. $89,000. Conduje hasta allí en mi hora de almuerzo. El barrio era más antiguo, lleno de familias trabajadoras. La casa estaba cubierta de pintura azul desvaída y descascarada. El porche delantero se hundía un poco, pero di la vuelta por detrás. Miré los cimientos. Eran de ladrillo macizo. Miré el techo. Las tejas eran viejas, pero no se curvaban. Miré los contadores eléctricos. 2 contadores separados. Bien. Volví a mi oficina e hice los cálculos. Los hice hasta que pude recitarlos en sueños. Precio de compra, $89,000. Mi pago inicial, 20%, $17,800. Mis ahorros, $22,450. Eso me dejaba $4,650 para los costes de cierre y reparaciones inmediatas. Era justo. Aterradoramente justo. Llamé a la agente inmobiliaria. Me gustaría ver las unidades. Una unidad estaba vacía. Era un desastre. La alfombra estaba manchada y la cocina olía a grasa vieja. La otra unidad estaba ocupada por una inquilina de mucho tiempo, María. Pagaba $700 al mes. La agente dijo que siempre era puntual. Así que, $700 de María. La unidad vacía, una vez que la limpiara y pusiera una alfombra nueva, también podría conseguir $700. Alquiler total, $1,400 al mes. Mi hipoteca, con impuestos sobre la propiedad y seguro, sería de unos $750 al mes. Eso dejaba $650. Presupuesté $150 para reparaciones, $100 para futuros grandes costes como ese techo. $100 para vacancia en caso de que una unidad quedara vacía. Mi beneficio neto, mi ingreso pasivo, sería de $300 al mes. No era una fortuna,
Pero era un comienzo. Eran $300 al mes por los que no tenía que trabajar. Era una máquina. Esa noche, llamé al banco y obtuve mi carta de preaprobación. Llamé a la agente inmobiliaria, Luisa Martín. Pareció sorprendida cuando le dije que quería hacer una oferta. ¿Es su primera compra?, preguntó, con voz escéptica. Sí, dije. Pero no soy una administradora primeriza. Sé lo que estoy haciendo. Redacté la oferta. $85,000. ¿Todo en efectivo? No me detuve. No podía ofrecer todo en efectivo. Necesitaba el préstamo. Ofrecí $85,000 con mi 20% de entrada. Mi mano temblaba tanto que apenas podía escribir. Esto era cada dólar que tenía. Cada noche en vela, cada no puedo salir. Todo ello en esta única apuesta. La voz de mi padre estaba en mi cabeza. Es arriesgado, Sofía. Solo eres una administradora. ¿Qué sabes tú de ser propietaria? Cerré los ojos. Pensé en el cheque de $10,000 de Valentina. Pensé en mi cinta azul en el sótano. Abrí los ojos. Adjunté la carta de preaprobación. Hice clic en enviar. El sonido del correo electrónico saliendo de mi bandeja de salida fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Me recliné en mi silla en la oscuridad de mi apartamento barato. Mi corazón latía con fuerza. Vamos a ello, susurré a la habitación vacía. Las siguientes semanas fueron un tipo especial de infierno. El vendedor contraofertó a $87,500. Acepté. Luego vino la suscripción del préstamo. El banco lo quería todo. ¿De dónde salieron estos $22,000? Me preguntó el oficial de préstamos por teléfono, con voz plana. Los ahorré, dije. Los ahorró de su salario, sonaba como si no me creyera. Sí, tengo los extractos bancarios. De 3 años. Tuve que enviárselos. 3 años de mi vida diminuta, disciplinada y aburrida. 3 años de $200 por aquí, $500 por allá. Cuando finalmente lo aprobó, dijo, bueno, es usted muy frugal. Dijo frugal, pero yo oí rara. El día del cierre, me desperté antes de que sonara la alarma. No pude comer. Me puse mi blusa bonita, la que había comprado en una tienda de segunda mano, y conduje hasta la oficina de títulos de propiedad. La oficina olía a café rancio y papel. Era una habitación gris sin ventanas. La agente de cierre era una mujer que no sonreía. El vendedor era un anciano que parecía cansado y triste por dejar ir la propiedad. Mi agente, Luisa, estaba allí, con aspecto alegre. Yo era la persona más joven en la sala por al menos 20 años. Bien, Sofía, dijo la agente de cierre. Vamos a empezar a firmar. Empujó una pila de papeles hacia mí que tenía al menos 3 pulgadas de grosor. Me dolía la mano antes de empezar. Firmé mi nombre. Lo firmé una y otra vez. Firmé papeles que decían que entendía mis pagos. Firmé papeles que decían que entendía mi tasa de interés. Firmé papeles que decían que entendía que podía perder la casa si fallaba. Con cada firma, la voz de mi padre se hacía más fuerte en mi cabeza. Es mucha responsabilidad. Te estás metiendo en algo que te supera. Luego llegó el momento del cheque. Había ido al banco esa mañana y les había pedido que emitieran un cheque de caja por mi pago inicial y los costes de cierre. $22,104. Todos mis ahorros se habían ido. Todo. Deslicé el cheque por la mesa. El anciano cansado lo tomó. La agente de cierre selló una última hoja de papel. Me miró y, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa pequeña y real. Felicidades, señora Morales, dijo. Ahora es usted propietaria. Señora Morales. No, Sofía, no, cariño. Señora Morales. Creo que dejé de respirar. El vendedor me entregó una única llave de latón antigua. Luisa, mi agente, aplaudió. ¿Lo lograste? Solo asentí. No podía hablar. Salí de esa oficina a la brillante luz del sol.
El mundo se veía diferente. Los árboles parecían más nítidos. Me subí a mi viejo Toyota y me quedé sentada allí durante un minuto completo, sosteniendo la llave en mi mano. Estaba caliente de la mano del vendedor. Conduje directamente al dúplex. Mi dúplex. Aparqué en la acera. Solo lo miré. La pintura azul descascarada, los arbustos crecidos, el porche ligeramente torcido. Era feo y era la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Salí del coche. Saqué mi teléfono. Me paré en la acera y tomé una foto. En la foto, solo soy una mujer de aspecto cansado con el pelo encrespado por la humedad. No estoy sonriendo, exactamente. Es más como una mirada de shock, pero estoy sosteniendo la llave. Abrí mi teléfono en el chat grupal de la familia. Fue lo primero que apareció. El último mensaje era de Valentina. Una foto de su nueva cafetera de $300. Mi pulgar se cernió sobre el botón de adjuntar foto. Podría enviarla. Podría escribir, adivinad lo que acabo de hacer. Casi podía oír sus respuestas. Mi madre, oh, Sofía, ese barrio parece peligroso. ¿Es seguro? Mi padre, un dúplex. Es mucho trabajo. ¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo? Lo hiciste inspeccionar. Valentina, ¡guau! Ese color. No verían la victoria. Solo verían el riesgo. No verían los números. Solo verían la pintura descascarada. Cerré la aplicación. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Esta victoria era mía, no suya. Subí los escalones del porche, puse la llave en la cerradura y abrí la puerta de la unidad vacía. El olor a grasa vieja y alfombra rancia me golpeó. Sonreí. Pasé una hora simplemente caminando por ella, haciendo una lista. Pintura nueva, alfombra nueva, grifo nuevo, lámparas nuevas. Mientras me iba, la inquilina de la otra unidad, María, salió a su lado del porche. Era una mujer mayor con un rostro amable y cansado. Hola, dijo. Parecía cautelosa. La agente dijo que la casa se vendió. Hola, dije, acercándome. Soy Sofía Morales. Soy la nueva propietaria. Me miró de arriba abajo. Llevaba mi blusa barata y probablemente ya tenía una mancha en la cara. ¿Usted es la nueva casera?, preguntó. Lo soy, dije. Pero puedes llamarme Sofía. Dudó. El lavabo de mi baño, dijo como si me estuviera probando. Lleva goteando 6 meses. El tipo anterior seguía diciendo que lo arreglaría. Nunca lo hizo. Asentí. Déjame ver. Me dejó entrar en su apartamento. Estaba limpio y acogedor. El lavabo del baño goteaba. Gota, gota, gota. Un sonido constante y molesto. De acuerdo, dije. Vuelvo enseguida. Salí a mi coche. La voz de mi padre estaba de nuevo en mi cabeza. Buena con las manos. Lo decía como algo pequeño. Un hobby. Abrí mi maletero. Saqué mi propia caja de herramientas de alta resistencia. La había comprado pieza por pieza durante el último año. Volví a entrar. Los ojos de María se abrieron de par en par cuando vio la caja de herramientas. ¿Va a arreglarlo? Sí. Me arrodillé. Me tumbé en el frío suelo de baldosas, ensuciando mi blusa bonita. Cogí la llave inglesa. Cerré el agua. Desmonté el mango del grifo. La arandela estaba completamente desgastada. Tenía una pequeña caja de arandelas surtidas en mi kit. Encontré una que coincidía, la reemplacé y volví a montarlo todo. Abrí el agua de nuevo. Silencio. No había goteo. Me levanté, limpiándome la grasa y la suciedad en mis pantalones. María solo me estaba mirando. Estaba sin palabras. Gracias, susurró finalmente. Gracias, señora Morales. Solo Sofía, dije, sonriendo. Salí de su apartamento y entré en mi unidad vacía. Me senté en la alfombra sucia, con mi caja de herramientas a mi lado. Y fue entonces cuando lo entendí.
No solo firmé papeles. No solo compré una casa. Cuando arreglé ese lavabo, me di cuenta de la verdad. No solo poseía una propiedad. Poseía mi futuro. Poseía los problemas y poseía las soluciones. Ya no era la hija olvidada. Era la propietaria. Una semana después, estaba cubierta de pintura. Había pasado cada hora de vigilia que no estaba en mi trabajo diario dentro de la unidad vacía. Había arrancado la vieja alfombra yo misma. Había fregado las paredes. Estaba en medio de pintar todo el apartamento de un blanco limpio y brillante. Me dolía la espalda. Mis manos estaban agrietadas y secas, y nunca había sido tan feliz. Entonces mi teléfono vibró. Era mi madre. Cena del domingo, 6 de la tarde. No llegues tarde. Estamos celebrando a Valentina. Había olvidado la celebración. Valentina se había mudado oficialmente a su nueva casa, aquella para la que le habían dado $10,000. Suspiré. Me froté las manos con un cepillo de alambre hasta que quedaron en carne viva, pero la pintura blanca todavía estaba pegada debajo de mis uñas. Me puse la ropa más bonita que tenía que no estuviera cubierta de polvo de pladur y conduje a casa de mis padres. En cuanto entré, el ruido me golpeó. Siempre era ruidoso cuando Valentina era el centro de atención. La casa olía a roast beef. Sofía, cariño, llegas tarde, dijo mamá, besando el aire cerca de mi mejilla. Pon la ensalada en la cocina. Entré en el comedor. Mi padre estaba abriendo una botella de vino. Valentina estaba en el sofá, con los pies en alto, mostrando su teléfono a mi tía. Y este es el dormitorio principal, decía Valentina, desplazándose por las fotos. Estamos haciendo un cabecero a medida. Oh, es simplemente precioso, dijo mi tía. Me senté a la mesa en silencio. A cenar, gritó mamá. Nos reunimos todos alrededor de la mesa. Papá sirvió el vino. Levantó su copa. Un brindis, dijo, sonriendo a mi hermana. Por Valentina, nuestra pequeña propietaria. Tiene su casa nueva, su gran nuevo trabajo. Está prosperando en el mundo. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Oh, papá, rió Valentina. Mamá se secó una lágrima del ojo. Es simplemente perfecto, cielo. Tienes un gusto maravilloso. Ese granito que elegiste es simplemente impresionante. Valentina pasó su teléfono por la mesa como si fuera un trofeo. Tuve que mirar las fotos, los 4 dormitorios, el garaje para 2 coches, las brillantes encimeras de granito, el enorme patio trasero vacío. Era una casa nueva en un suburbio nuevo. Era encantadora. También sabía por mi propia investigación, una hipoteca enorme que probablemente no podría pagar sin la ayuda de mis padres. Solo sonreí y asentí. Es preciosa, Valentina. De verdad. Mis nudillos palpitaban por donde me había golpeado con un martillo tratando de arreglar un zócalo. Sentí ese viejo y familiar silencio instalarse sobre mí. Era de nuevo el fantasma en la mesa. Estaba sentada allí, una propietaria real, una casera, una inversora, y estaban brindando por mi hermana por elegir encimeras. No sé por qué lo hice. Quizás estaba tan cansada. Quizás solo quería, por un segundo, ser vista. Esperé una pausa en el show de Valentina. Se ve genial, Valentina, dije, mi voz sonando pequeña incluso para mí. De hecho, he estado pensando en comprar algo para mí pronto. Mi madre sonrió, una sonrisa educada y distante. Oh, qué bonito, cariño. Un pequeño condominio sería perfecto para ti. Mi padre dejó su copa de vino. Se rió entre dientes. Esa misma risa horrible y despectiva de la cena del pastel de carne. Sofía, seamos realistas, dijo. Se inclinó y me dio una palmada en el hombro. No fue un abrazo. Fue una palmada. Del tipo que le das a un perro. Tienes un trabajo estable, y eso es genial. Estamos orgullosos de ti por eso. Pero comprar una casa. Es mucha responsabilidad. Es un riesgo financiero enorme. Solo lo miré. He estado haciendo números. Creo que puedo manejarlo.
Sacudió la cabeza, todavía sonriendo como si yo fuera una niña hablando de escaparse al circo. No quiero que te metas en algo que te supere. No eres como tu hermana. Valentina es extrovertida. Es una emprendedora. Luego dijo las palabras que simplemente rompieron algo dentro de mí. Deberías conseguir una verdadera carrera primero. Eres inteligente, Sofía. De verdad lo eres. Simplemente. Te escondes. Se dio la vuelta. Caminó hacia la cocina a por más vino. Su desdén tan completo como si me hubiera abofeteado. Te escondes. Vio mi silencio. Vio mi cuidadosa planificación, mis noches de estudio, mi disciplina, mi sacrificio, y lo llamó esconderse. Vio mi silencio como debilidad. Lo vio como miedo. Valentina ni siquiera lo había oído. Ya le estaba mostrando a mi tía fotos de cortinas. Mi madre estaba hablando del postre. Yo era invisible. Mi propio padre acababa de decirme que era una cobarde, y nadie más en la mesa se había dado cuenta. Me levanté. Con permiso murmuré. Fui a la cocina. Me agarré al borde del fregadero, el mismo en el que había lavado platos toda mi vida. Miré mi reflejo en la oscura ventana de la cocina. Vi mi cara cansada. Vi la pintura blanca bajo mis uñas. No me estaba escondiendo. Estaba construyendo. Miré el reflejo de mi padre mientras se reía en la otra habitación. No tienes ni idea, susurré al cristal. No tienes ni idea de lo que estoy construyendo. Me aparté de la ventana. Mi secreto todavía estaba a salvo. Y por primera vez en mi vida, estaba profunda, verdaderamente contenta de que no pudieran verme. Su aplauso era barato. Su validación no valía nada. Mi dúplex era real. La pintura en mis manos era real. El cheque del alquiler que estaría en mi buzón la próxima semana era real. Respiré hondo, puse mi vieja y familiar sonrisa, y volví a la mesa a comer mi postre. Esa cena del domingo fue un punto de inflexión. Cuando mi padre me llamó inteligente, pero dijo que me escondía, algo dentro de mí no solo se agrietó, se endureció. Pensaba que mi silencio era debilidad. ¿Le dejaría creer eso? Volví a mi apartamento vacío y pintado, e hice un voto. Nunca les pediría nada. Ni dinero, ni ayuda, ni su aprobación. Sus opiniones ya no formaban parte de mi plan de negocios. El trabajo era brutal. Era propietaria antes de ser administradora y era administradora cuando se suponía que debía estar durmiendo. Conseguí mi primer inquilino para la nueva unidad, una pareja joven que acababa de empezar. El día que se mudaron, pagaron su depósito y el primer mes de alquiler, $400. Lo deposité en el banco y mi cuenta Futuro, que había renombrado como Fondo para el Tejado, ya no estaba vacía. Con el alquiler de María añadido, tenía $200. La máquina estaba en marcha. Mi vida se convirtió en un patrón simple y repetitivo. Despertarme a las 6 de la mañana. Ir a mi trabajo real como administradora de propiedades de 7 de la mañana a 4 de la tarde, cambiarme de ropa en mi coche. Ir a mi propia propiedad de 4 de la tarde a 10 de la noche. Aprendí a hacer cosas que nunca pensé que podría. Aprendí a instalar Pladur un sábado frustrante. Los nuevos inquilinos de la unidad 1 tenían una pequeña fuga del baño de arriba. Dejó una mancha marrón fea de 1 metro en el techo de su sala de estar. Podría haber contratado a alguien por $500. Mis fondo para el tejado me miró y dije, no. Vi 8 horas de vídeos de YouTube. Compré una lámina de Pladur, un bote de masilla y cinta. Mi primer intento fue un desastre. La masilla estaba grumosa. La cinta tenía burbujas. Me enojé tanto que hice un agujero en otra parte de la pared. Me senté en el suelo cubierta de polvo blanco y lloré. Estaba tan cansada. Estaba tan sola. ¿No podía llamar a mi padre y preguntar, ¿cómo funciona esto? No podía llamar a Valentina. Solo tenía que sentarme allí y resolverlo. Respiré hondo, raspé todo el desastre grumoso y empecé de nuevo. Y de nuevo. Para el domingo por la noche, estaba bien. No era perfecto, pero estaba remendado. Lo lijé. Lo pinté.
Cuando los inquilinos llegaron a casa, miraron hacia arriba y dijeron, «Vaya, se ve genial, Sofía». No se veía genial. Se veía pasable, pero estaba hecho. Y me costó $40, no 500. No solo era buena con las manos, me estaba volviendo fuerte con las manos. Memoricé los códigos de zonificación de Nashville. Aprendí qué hacía que una propiedad no fuera conforme. Aprendí sobre servidumbres y límites de propiedad. Aprendí a hablar con fontaneros y electricistas. Y aprendí a no dejar que me menospreciaran. La primera vez que un electricista intentó cobrarme por líquido para las luces intermitentes, simplemente lo miré fijamente hasta que dejó de reír y me dio el presupuesto real. Cada dólar de beneficio iba al fondo para el tejado. Mis $300 de beneficio al mes se convirtieron en 400. A medida que reducía mis costes de mantenimiento, mis inquilinos estaban contentos porque cuando llamaban, yo aparecía, a menudo en 20 minutos con mi propia caja de herramientas. Pagaban su alquiler a tiempo. La máquina seguía funcionando. 8 meses después de mi primer cierre, mi fondo para el tejado alcanzó los $12,000. Era el momento. Ya sabía qué edificio quería. Estaba en la calle del Arce, a 3 manzanas de mi primer dúplex. Era otro dúplex deteriorado, pero este tenía un patio más grande. El anuncio decía, inquilinos a largo plazo, alquileres por debajo del mercado. Esta era la frase mágica. Significaba que el propietario estaba cansado y no había subido el alquiler en años. Asustaba a los compradores de vivienda normales, pero para mí, era una mina de oro. Los alquileres eran de $500 cada uno. El promedio del barrio era de 800. La matemática era simple. Fui al banco. Esta vez tenía documentación. Tenía estados de pérdidas y ganancias. Tenía listas de alquileres. Tenía extractos bancarios que mostraban depósitos consistentes. El oficial de préstamos, uno diferente esta vez, miró mi expediente. ¿Compró su primera propiedad hace 8 meses?, preguntó. Sí. ¿Y ya tiene $12,000 para otro pago inicial? Sí. No me llamó frugal. Me aprobó en 1 hora. El segundo cierre fue diferente. Llevaba una blusa limpia, pero no me importaba el olor del café. Firmé la pila de papeles con una mano firme y segura. Conocía cada formulario. Sabía a qué me estaba comprometiendo. Tardó 40 minutos. Deslicé el cheque por la mesa, estreché la mano del vendedor y salí con las llaves. Ahora poseía 4 unidades. Dúplex 1, Calle del Pino, beneficio, $400 mes. Dúplex 2, Calle del Arce, necesitaba reformas. Avisé a los inquilinos existentes de que estaría renovando, pero que me encantaría que se quedaran. Arreglé sus lavabos que goteaban y pinté sus puertas de entrada. Estaban tan agradecidos que aceptaron un aumento de alquiler a $700. Todavía estaba por debajo del mercado, pero eran buenos inquilinos. Mi nueva hipoteca era de $850. El nuevo alquiler era de $400. Mi nuevo beneficio era de $550. Ingreso pasivo total, $950 al mes. Era invierno. Acababa de cumplir 27 años y ganaba $11,400 al año con mi actividad secundaria. Mi trabajo diario me pagaba $42,000 al año. Mi imperio ya ganaba 1/4 parte de mi salario. Me senté en mi coche fuera del dúplex de la calle del Arce. Hacía frío y vi cómo mi aliento empañaba el cristal. Tenía $780 en mi cuenta corriente personal. Era rica en propiedades y pobre en efectivo, pero lo había logrado. Al día siguiente, entré en la oficina de mi jefe en la empresa de administración de propiedades. ¿Puedo hablar contigo?, pregunté. Claro, Sofía. ¿Qué pasa? Presento mi preaviso de 2 semanas. Me miró fijamente. ¿Qué? ¿Recibiste otra oferta? Podemos igualarla. Eres mi mejor administradora. No dije, y sonreí. Fue la primera sonrisa verdaderamente real y feliz que había tenido en un año. Voy a trabajar para mí misma. Compré algunas propiedades.
Es hora de administrar las mías. Se quedó boquiabierto. ¿Compraste propiedades? ¿Como edificios de apartamentos? Solo un par de dúplex, dije. Me miró con un respeto completamente nuevo. Vaya, no me lo puedo creer. Salí de ese edificio 2 semanas después y nunca volví. Estaba aterrorizada. Acababa de renunciar a mi buen y estable trabajo. No tenía seguro de salud. No tenía un plan 401k. Tenía 4 unidades de alquiler y un beneficio de $950 al mes. Llamé a Mateo esa noche, con la voz temblorosa. ¿Lo hice? Renuncié a mi trabajo. ¿Qué? Dijo, su voz llena de sorpresa. Sofía, ¿estás bien? ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, dije, riendo un poco. Pero estoy bien. Ahora soy una inversora a tiempo completo. Estuvo en silencio por un momento. ¿Sabes lo que estás construyendo, Sofía?, dijo suavemente. Estás construyendo un imperio invisible. Nadie puede verlo siquiera. Pero es real. Lo sé, dije, mirando por mi ventana. Yo lo llamo paz. Mi nueva vida tenía un ritmo diferente. Era más dura, pero era mía. Mi trabajo ya no era en un cubículo. Mi trabajo era subir a un tejado bajo la lluvia para reparar una gotera. Mi trabajo era aprender a alicatar el suelo de un baño porque un contratista me presupuestó $2,000 y yo sabía que podía hacerlo por 300. Mi trabajo eran hojas de cálculo, cuentas bancarias y un constante trabajo físico agotador. Era mi propia jefa. También era mi propia fontanera, pintora, contable y terapeuta. Y mi familia todavía no tenía ni idea. Por lo que a ellos respecta, yo seguía siendo Sofía, la que trabaja en apartamentos. Nunca los corregí. Cuando dejé mi trabajo, solo les dije que había reducido mis horas a tiempo parcial. Era una mentira, y era la única manera de protegerme. Su desdén era un muro detrás del cual me escondía. Estaba dirigiendo un pequeño y creciente negocio. Era una mujer de 27 años con una cartera de propiedades valorada en más de $170,000. Y cuando iba a la cena del domingo, seguía siendo la hija invisible y práctica. El patrón en esas cenas nunca cambió. Simplemente empeoró. Valentina era la estrella. La habían ascendido en su trabajo en la boutique. Ahora era la gerente senior de marketing en redes sociales. Tiene un instinto increíble, decía papá, levantando su copa en la mesa. Lo decía cada vez. Eso no se puede enseñar. Simplemente sabe lo que la gente quiere ver. Valentina lo absorbía todo. Sinceramente, es tan estresante, papá. Estamos lanzando nuestra nueva línea de primavera y tengo que coordinar a 3 influencers diferentes. Y la alfombra que pedí para mi sala de estar, es del tono equivocado de beige. Es un desastre. Tuve que devolverla. Me senté allí, con las manos en carne viva y escociendo debajo de la mesa. Mis manos escocían porque había pasado el día anterior entero en el sótano del dúplex de la calle del Arce arreglando una tubería rota. Tenía barro en el pelo que no había podido lavar del todo. Acababa de ahorrarme $200 haciendo el trabajo yo misma, tumbada de espaldas en la tierra, y Valentina estaba teniendo un desastre por una alfombra beige. ¿Y tú, Sofía?, preguntaba mamá, volviéndose hacia mí como una ocurrencia tardía. ¿Sigues trabajando en ese edificio? Las cosas van bien, mamá, decía yo, sonriendo, mi sonrisa tranquila y practicada. Solo ocupada. Qué bien, cariño. Y se volvía directamente hacia Valentina. Ahora, cuéntame sobre las cortinas que estabas mirando. Simplemente me senté allí y serví el vino. Escuché. Asentí. Y por dentro, algo nuevo estaba sucediendo. Ya no era ira. No era dolor. Era distancia. Estaba viviendo en un mundo diferente al de ellos. Ellos se preocupaban por alfombras beige. Yo me preocupaba por las tasas de interés y la vacancia. A ellos les impresionaba el instinto. A mí me impresionaba el flujo de caja. No tenían ni idea de lo que estaba haciendo porque nunca, ni una sola vez, me habían hecho una pregunta real. Nunca preguntaron, Sofía, ¿qué te apasiona?
Nunca preguntaron, ¿cuáles son tus metas? Nunca preguntaron, ¿qué estás construyendo? Simplemente veían lo que querían ver. Valentina, la brillante y reluciente, y Sofía, la aburrida y constante. Yo tenía algo mejor que su aplauso. Tenía mis números, 2 dúplex, 4 inquilinos, unos $950 al mes de beneficio constantes y fiables, y el fondo para el tejado volvía a crecer. Todos los $950 al mes volvían directamente a él. Mis gastos personales eran mínimos. Todavía vivía en mi apartamento barato. Todavía conducía mi coche viejo. Era propietaria, pero vivía como una estudiante universitaria. Mi imperio invisible estaba creciendo, y mi familia todavía estaba elogiando el granito. Una noche, la disonancia cognitiva, la brecha entre su mundo y el mío, se convirtió en un cañón. Estaba en la cena. Valentina hablaba de su nuevo novio. Era consultor. Mi padre estaba muy impresionado. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Y de nuevo. Con permiso dije, levantándome. Fui al baño y miré mi teléfono. Era María, mi primera inquilina. Texto, Sofía. La calefacción no funciona. Hace mucho frío. Texto, por favor, llámame. El bebé se está congelando. Texto, ¿vienes? Se me heló la sangre. Era febrero. Hacía -6 grados afuera. Salí corriendo del baño, cogí mi abrigo y mi bolso. Tengo que irme, dije, caminando hacia la puerta. ¿Qué? Mi madre parecía insultada. Estamos a punto de tomar el postre. Sofía, ¿qué pasa? Es trabajo, dije. Una emergencia. Mi padre suspiró. Parecía decepcionado. ¿Ves, Sofía? A esto me refiero. Siempre estás disponible para otra persona. Dejas que esa empresa de administración te pisotee. Nunca tendrás una carrera de verdad si siempre estás corriendo a solucionar los problemas de otros. Sus palabras me golpearon. Solucionar los problemas de otros. Tienes razón, papá, dije, abrochándome el abrigo. Tengo que ir a solucionar un problema. Salí por la puerta. No me despedí. Llegué a la calle del Pino en 10 minutos. La caldera estaba averiada. María y su esposo estaban acurrucados en la sala de estar con su bebé, todos con abrigos. Lo siento mucho, dije. Voy a arreglar esto. Pasé 4 horas en ese sótano helado. Estuve al teléfono con un técnico de climatización de emergencia, un hombre que pacientemente me guió sobre cómo volver a encender el piloto y revisar el termopar. Resultó ser una simple pieza de $30. A las 11 de la noche, la caldera rugió a la vida. El aire caliente comenzó a soplar por las rejillas. María lloró. Estaba tan aliviada. Intentó pagarme. Absolutamente no, dije. Solo siento haber tardado tanto. Conduje a casa cubierta de hollín y suciedad, temblando. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Texto, estoy muy decepcionada contigo. Has sido muy grosera esta noche. Me detuve a un lado de la carretera. Miré el mensaje y empecé a reír. Reí hasta que las lágrimas corrieron por mi cara. Mi familia estaba decepcionada conmigo por ser grosera. Y yo estaba ahí fuera en el frío manteniendo a una familia caliente. Ya no era su hija. No realmente. Era una empresaria. Tenía 2 dúplex, 4 inquilinos y un ingreso estable. Tenía mi caja de herramientas. Tenía mis hojas de cálculo. Y tenía 0 validación de ellos. Por primera vez, me di cuenta de que no la necesitaba. No la necesitaba en absoluto. Mi sistema funcionaba. Los $950 al mes de mis 2 primeras propiedades se acumulaban más rápido de lo que esperaba. Mi vida era un bucle, arreglar, alquilar, ahorrar. Tenía 28 años. Habían pasado 18 meses desde que dejé mi trabajo. Con el flujo de caja de la calle del Pino y la calle del Arce, compré mi tercera propiedad. Era una pequeña casa unifamiliar en el lado este.
Los números eran buenos. 6 meses después, compré mi cuarta, otro dúplex. Ahora era propietaria de 6 unidades. Mi cartera valía unos $320,000. Mis ingresos pasivos, después de todas las hipotecas y gastos, superaban los unos $600 al mes. No era una fortuna, pero era real. Era mío. Todavía vivía en mi mismo apartamento barato. Todavía conducía mi coche viejo. Mi imperio era completamente invisible para el mundo, y todavía era completamente desconocido para mi familia. Entonces, un miércoles por la tarde, sonó mi teléfono. Estaba en medio de pintar un dormitorio. Tenía pintura blanca en el pelo. Soy Sofía, dije, sujetando el teléfono entre el hombro y la oreja. Hola, ¿es Sofía Morales?, preguntó una voz profesional. Sí. Mi nombre es Michelle Vargas. Soy periodista del Metro Business Journal. Dejé de pintar. Perdón, ¿quién? Pensé que era una llamada de ventas. Pensé que intentaba venderme una suscripción. Michelle Vargas repitió. Soy reportera de negocios. Estoy haciendo un artículo sobre inversores inmobiliarios locales y su nombre apareció. ¿Mi nombre? Casi se me cae el teléfono. ¿Cómo? Rastreo LLCs y transferencias de escrituras públicas, dijo. Una LLC llamada Pinean Maple Holdings ha comprado 4 propiedades en los últimos 2 años. Los registros públicos la nombran a usted como única propietaria. Es una tasa de adquisición muy rápida para una nueva inversora. Quería conocer su historia. Mi corazón latía con fuerza. Me había encontrado. El rastro de papel que había construido con tanto cuidado. No era invisible después de todo. Era un registro público. Oh, dije. Mi voz era apenas un susurro. Mi historia. No es muy interesante. Una mujer de 28 años que compra 4 propiedades en 2 años por sí misma. Creo que es muy interesante, dijo. ¿Puedo invitarte a un café? Me encantaría saber cómo lo hiciste. Nos reunimos al día siguiente en una cafetería. Estaba tan nerviosa que derramé mi café 2 veces. Michelle fue amable. Era unos años mayor que yo, con un rostro agudo e inteligente. Bien, dijo, abriendo su cuaderno. Empecemos por el principio. ¿Cómo conseguiste el capital inicial? ¿Una gran herencia? ¿Dinero familiar? Me estremecí. Era la primera pregunta, y era la que más dolía. No dije. Nada de dinero familiar. Yo. Lo ahorré. ¿Lo ahorraste? Ahorré $22,000. Me llevó 3 años. Trabajé como administradora de propiedades y no salía. Comí mucho ramen. Michelle dejó de escribir. Me miró. Vale, dijo. Ahora estoy realmente interesada. Las preguntas siguieron llegando. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Por qué bienes raíces? Mi padre. Siempre me dijo que era buena con las manos. Lo decía como algo pequeño. ¿Y mi trabajo? Estaba administrando para otras personas. Pensé que debería estar administrando para mí misma. Entonces, ¿tu familia te apoyó? Miré mis manos. Estaban manchadas de pintura. Estaban cubiertas de pequeños cortes y callos. Había estado en silencio toda mi vida. Me había escondido detrás de mi sonrisa. Y sentada allí con esta total desconocida, simplemente. No quería esconderme más. No dije, mi voz tranquila pero firme. No me apoyaron. No lo sabían. ¿Qué quieres decir con que no lo sabían? Todavía no lo saben. El bolígrafo de Michelle dejó de moverse. Sofía, ¿de qué estás hablando? Así que se lo conté. Le conté todo. Le conté sobre la cinta de la Feria de Ciencias. Le conté sobre mi beca práctica y la Universidad de Ensueño de Valentina. Le conté sobre la cena del domingo por la noche. Le dieron a mi hermana $10,000 para su casa nueva, dije. Mi voz ni siquiera tembló. Era solo un hecho. Esa misma noche, mi padre se rió de mí.
Me dijo que yo administro apartamentos, no los poseo. Me dijo que diera pequeños pasos. No tenía ni idea de que acababa de hacer una oferta por mi primer dúplex esa mañana. Michelle solo me miraba fijamente. Entonces, ¿qué hiciste?, preguntó. Simplemente me quedé en silencio. Lo compré. Luego compré otro. Y otro. Dejé que siguieran pensando que yo era solo la tranquila y práctica Sofía, la chica que se escondía. ¿Y todavía no saben que posees 6 unidades? ¿Que eres una inversora a tiempo completo? No dije. Por lo que ellos saben, sigo siendo una administradora a tiempo parcial en un trabajo que dejé hace 2 años. Michelle cerró su cuaderno. Sofía dijo. Esto no es solo una historia de negocios. Esto es una historia increíble. Una semana después, me llamó. El artículo se va a publicar, dijo. Y el editor quiere hacer una foto. ¿Podemos encontrarnos en tu primera propiedad, el dúplex azul? El fotógrafo me encontró en la calle del Pino. Me pidió que me parara frente a esa puerta azul descascarada, la misma frente a la que había estado sosteniendo mi llave todo ese tiempo. Sostén estas, dijo, y me entregó un juego de llaves de mi llavero. Solo mira a la cámara. Con orgullo. Estaba tan acostumbrada a esconderme. Estaba tan acostumbrada a confundirme con el papel tapiz. Pero me quedé allí. Pensé en la risa de mi padre. Pensé en el desdén de mi madre. Pensé en el sótano frío y la caldera rota. Levanté la barbilla. Sostuve las llaves y miré directamente a la cámara. No sonreí. Simplemente fui. A la mañana siguiente, el artículo se publicó en línea. Mateo me lo envió. Era el único que sabía que iba a salir. El titular era, como una joven de 28 años construyó una cartera inmobiliaria de $320,000 sin dinero familiar. Y allí estaba yo. La foto era enorme. Era yo frente a mi puerta azul descascarada. No era la hija olvidada. No me estaba escondiendo. Parecía fuerte. Parecía una jefa. El artículo contaba toda la historia. Tenía mi nombre. Tenía el nombre de mi LLC. Y tenía las citas. Tenía el cheque de $10,000 para mi hermana. Tenía la cita de mi padre, tú administras, no posees. Tenía mi respuesta a su pregunta, ¿te ayudó tu familia? Y mi respuesta impresa en negrita, no, ni siquiera lo sabían. Me senté en el suelo de mi apartamento barato y leí la historia de mi vida en el Metro Business Journal. Mi teléfono estaba en la alfombra a mi lado. Estuvo en silencio durante unos 10 segundos y luego explotó. La primera llamada fue de mi madre. Me quedé mirando su nombre. Mamá, parpadeando en la pantalla. Mi mano temblaba. Dejé que fuera al buzón de voz. Un segundo después, un mensaje de texto. Mamá, Sofía, por favor, llámame ahora mismo. ¿Este artículo es real? Antes de que pudiera procesarlo, otra llamada. Papá. Dejé que fuera al buzón de voz. Texto, ¿tienes 4 propiedades? ¿Desde cuándo? ¿Qué es este artículo? No entiendo. Luego un texto de Valentina. Valentina, Dios mío. Sofía, ¿eres rica? ¿Por qué no me lo dijiste? Mi teléfono comenzó a vibrar y sonar sin parar. Mi tía, mi tío, mi vieja amiga Carolina. Era como si toda mi vida estuviera convergiendo en este único punto. El imperio invisible era de repente, violentamente, visible. Apagué el teléfono. Simplemente. No podía. Me senté en el silencio. La bomba había estallado. El secreto había salido. Estaba aterrorizada. Pero también, extrañamente, respiraba. El peso de 28 años de ser invisible simplemente se había ido. Podían verme ahora. Tenían que hacerlo. Dejé mi teléfono apagado el resto del día. Fui a mi propiedad más nueva y simplemente. Puse una segunda capa en la pared de un dormitorio. El simple trabajo físico me calmó. Esto era real. La pintura era real.
Las paredes eran reales. Cuando volví a encender mi teléfono esa noche, tenía 14 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. El último era de mi madre. Mamá, vas a venir a cenar este domingo, 6 de la tarde. No vamos a discutir esto por texto. Necesitamos hablar. No era una petición. Era una citación. Toda la semana fue una agonía. Me sentía mal del estómago cada vez que comía. Mateo se ofreció a venir conmigo. Puedo estar allí, dijo, sosteniendo mi mano. No tienes que enfrentarlo sola. No dije, y me sorprendió lo firme que era mi voz. Tengo que hacer esto sola. Empecé esto sola. Tengo que terminarlo. Ese domingo, conduje a casa de mis padres. Fue el viaje más largo de mi vida. Subí por el mismo camino. Usé mi vieja llave para abrir la misma puerta principal. Entré. La casa estaba en silencio. Nunca estaba en silencio. Estaban todos allí. Mi madre, mi padre y Valentina. No estaban en la sala de estar. Estaban sentados en la mesa del comedor. El escenario de tantas de mis humillaciones. Parecía una intervención. Los ojos de mi madre estaban rojos. Mi padre simplemente parecía viejo. Valentina miraba la mesa, pálida. El periódico estaba en medio de la mesa, doblado en mi artículo. Mi foto estaba hacia arriba. Me senté en mi silla habitual. No dije nada. Mi padre habló primero. Su voz no era la fuerte y segura que siempre había conocido. Era tranquila. Era hueca. Sofía, ¿por qué?, preguntó. Solo lo miré. ¿Por qué, papá? ¿Por qué esto?, golpeó el periódico. ¿Por qué contarle a un reportero estas cosas sobre nosotros? ¿Qué? ¿Que nos burlamos de ti? ¿Por qué no nos lo dijiste? Y ahí estaba. La pregunta después de todo este tiempo. Respiré hondo. No grité. No lloré. Simplemente dije la verdad, simple y directamente. Porque no estabais escuchando, dije. Mi madre soltó un pequeño sollozo. Lo intenté, continué, mirando a mi padre. Esa noche, la noche que le diste el cheque a Valentina, intenté decirte que estaba mirando una propiedad. Y te reíste de mí. Me dijiste que yo administro cosas, no las poseo. Me dijiste que diera pequeños pasos. Me dijiste que me estaba escondiendo. ¿Recuerdas haber dicho eso, papá? Me miró fijamente. Pude ver el recuerdo amaneciendo en su rostro. Lo recordaba. ¿Yo? Sí, lo dije, susurró. Bajó la mirada a sus manos. ¿Lo hice? Pero pensé que estabas atascada. Pensé que tenías miedo del mundo. Pensé que te estabas escondiendo. No me estaba escondiendo, papá, dije, mi voz suave. Estaba trabajando. Estaba ahorrando. Estaba estudiando. Simplemente. No podíais verlo. Finalmente me miró. Y el orgullo, la fanfarronería, se habían ido. Simplemente parecía roto. No estabas atascada, susurró como si se diera cuenta por primera vez. Estabas construyendo. Mi madre finalmente se derrumbó. Puso la cabeza entre las manos y simplemente lloró. No sollozos fuertes y dramáticos, solo las lágrimas silenciosas y horribles del arrepentimiento. Estamos tan orgullosos de Valentina, dijo finalmente, secándose los ojos. Siempre ha sido tan ruidosa. Siempre necesitó tanto. Siempre estaba en algún tipo de problema o necesitaba algo. ¿Y tú? Siempre fuiste tan fácil, Sofía. Eras tan buena. Eras tan capaz. Nunca pediste nada. Me miró, sus ojos suplicantes. Simplemente. Dejamos de mirar. Simplemente asumimos que estabas bien. No te vimos, cariño. No te vimos en absoluto. Y lo siento tanto, tanto. Solo asentí. La escuché. Entonces la mayor sorpresa. ¿Valentina? No había dicho una palabra. Empujó el periódico.
Esos $10,000, dijo suavemente, sin mirarme. Los necesitaba. Estaba en la quiebra. No podría haber cerrado la casa sin ellos. Mi trabajo. No es lo que piensas. Mi casa. Apenas puedo hacer los pagos. Tengo $20,000 en deudas de tarjetas de crédito solo por amueblarla. Finalmente levantó la vista y sus ojos estaban llenos de una nueva emoción cruda. No eran celos. Era asombro. Estabas construyendo cosas reales, dijo. Estabas construyendo activos. Estabas construyendo un negocio. Yo solo estaba presumiendo. Solo estaba comprando cosas para poner en Instagram. Respiró temblorosamente. ¿Eres realmente rica? No, Valentina, dije. No soy rica. Solo estoy segura. Todo mi dinero está en los edificios. Todavía vivo en mi mismo apartamento. La habitación volvió a quedar en silencio. El poder, durante 28 años, había estado de su lado de la mesa. Estaba en la voz resonante de mi padre, la preocupación ansiosa de mi madre y el brillante foco de atención de Valentina. Ahora, el poder estaba justo en el medio de la mesa. Estaba en la verdad. Miré a mi familia rota, ciega y arrepentida. La ira que había guardado durante tanto tiempo. Se había ido. No me sentía triunfante. Simplemente me sentía ligera. Por primera vez en mi vida, no necesitaba demostrar nada. Finalmente miraron y finalmente me vieron. Las semanas después de esa cena fueron un nuevo tipo de silencio. Era un silencio incómodo y cuidadoso. Mi madre me llamaba, no para contarme sobre Valentina, sino para preguntarme por mí. ¿Cómo va tu día, Sofía?, preguntaba. ¿Estás trabajando en una de tus casas? Sí, mamá decía. Estoy alicatando una cocina. O decía. Eso es. Es maravilloso. Ten cuidado. Era un comienzo. Mi padre me envió un mensaje de texto. Estaba mirando mi factura de impuestos sobre la propiedad, escribió. Parece alta. ¿Sabes algo sobre cómo apelar eso? Era su manera de decir, te respeto. Te veo como una experta. Le envié la información por texto. Valentina fue la más silenciosa. Pero una noche, me envió un mensaje. ¿Puedo invitarte a un café? Quiero preguntarte sobre presupuestos. Respondí, me gustaría. El mundo era diferente. Yo era la misma, pero el mundo era diferente. Unas semanas después, cerré mi quinta propiedad. Era una pequeña casa de 2 dormitorios, mi cierre más fácil hasta la fecha. Había ahorrado el 20% del pago inicial enteramente de las ganancias de las otras 4. La máquina funcionaba perfectamente. Fui a la casa esa noche. Los inquilinos no se mudarían hasta dentro de una semana. Me paré en la sala de estar vacía. El sol se estaba poniendo y la luz entraba a raudales por las ventanas, reflejándose en el cristal, haciendo bailar las motas de polvo. Era hermoso. Saqué mi teléfono. Tomé una foto de las llaves en mi mano con la luz del atardecer de fondo. E hice algo que nunca había hecho antes. Abrí mi cuenta personal de redes sociales. No la de mi negocio, la mía. Publiqué la foto y escribí un pie de foto. Pensé en qué decir. Podría haber estado enojada. Podría haber dicho, miradme ahora. Pero no lo hice. Simplemente escribí la verdad. Pie de foto, empecé con nada más que un sueño y una cuenta de ahorros. Sin atajos, sin permiso, solo trabajo. Lo publiqué. Fue la primera vez que reclamé públicamente mi éxito. Guardé mi teléfono en el bolsillo y simplemente disfruté del atardecer. Unos minutos después, vibró. Era un comentario de mi madre. Mamá, muy orgullosa de ti, cielo. Siempre lo he estado. Incluso cuando no lo demostré bien. Leí el comentario. Siempre lo he estado. Era una mentira. Por supuesto que no lo había estado, no me había visto, pero también.
Era su verdad. Era la verdad que necesitaba creer. Era lo mejor que podía hacer. Y mientras estaba de pie en esa casa vacía, comencé a llorar. Me deslicé por la pared y me senté en el suelo y lloré. No por el dolor, no por el pasado. Lloré porque había terminado. La larga lucha de 28 años por ser vista. Simplemente había terminado. Fue un llanto de pura liberación. Todavía estaba sentada allí cuando Mateo llamó. Debió haber visto la publicación. Hola, tú dijo. Su voz era cálida. ¿Cómo se siente? ¿La casa nueva? Se siente bien, susurré, mi voz quebrada por el llanto. Vi el comentario de tu madre, dijo suavemente. Sí, ¿estás bien? Sí, dije, secándome la cara. Yo. Lloré. Bien, dijo. Te lo mereces. Sabes, dijo, estaba pensando en ello hoy. ¿Te das cuenta de que te has convertido en la persona que necesitabas cuando tenías 22 años? Sus palabras me golpearon tan fuerte que dejé de respirar por un segundo. Mi yo de 22 años, la chica que comía ramen, la chica que estaba tan sola, tan desesperada porque una sola persona la viera, creyera en ella, la chica que iba al sótano a mirar una cinta azul. Y lo había hecho. La había salvado. Me había convertido en su heroína. Sí, susurré. Supongo que sí. ¿Y Mateo? El silencio no significa ser pequeño. No, dijo. En ti, solo significa ser fuerte. Colgamos. Me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Luego me subí a mi coche. No fui a mi apartamento barato. No fui a casa de Mateo. Conduje hasta la calle del Pino. Aparqué al otro lado de la calle de mi primer dúplex, mi primer edificio feo y hermoso. La pintura todavía se estaba descascarando. La luz del porche todavía parpadeaba. Podía ver la luz azul del televisor de María en su ventana. Estaba a salvo. Estaba caliente gracias a mí. Este edificio. Estos eran mis $10.000. Esta era mi universidad privada. Este era mi instinto. Mi padre estaba equivocado. No era buena con las manos. Era genial con las manos. Y era genial con mi mente. Miré esa pintura descascarada y sonreí. Ya no necesitaba su aplauso. Ni siquiera, me di cuenta, necesitaba sus disculpas. El trabajo era suficiente. Los números eran suficientes. Yo era suficiente. La hija olvidada se había ido. Había hecho las maletas y se había marchado esa noche de domingo en la mesa de la cena. La mujer que quedó, la mujer que construyó todo en silencio, finalmente había sido vista. Y la mejor parte, pensé mientras arrancaba mi coche y conducía hacia mi futuro, la mejor parte era que ella finalmente se había visto a sí misma.